para la dispersión de la biodiversidad. Dentro de las reglas de clase hay que tomar en cuenta, ¿sí?, haber revisado todo lo que vimos en la clase anterior, asimismo como tener una asistencia puntual con un máximo de 10 minutos de retraso, ya que en estos momentos estaremos tomando lista. Vamos a mantener el micrófono apagado, la cámara también podría estar apagada, siempre y cuando se quiera participar pueden levantar la mano y obviamente encender cámara y micrófono. Y contestamos la asistencia. El día de hoy vamos a tocar algunos temas como son la causa y la extinción de las poblaciones que contribuyen al riesgo de extinción, especiación y extinción como procesos naturales. Fuera de ello también algunos impactos humanos y finalmente la dispersión. Causas de extinción poblacional. Entre ellas tenemos la pérdida de la variabilidad genética, la estocacidad demográfica, la estocacidad ambiental y catastrófica. Dentro de la pérdida de diversidad genética, nosotros debemos entender qué es esta diversidad genética, pues es una cantidad de información y variaciones genéticas que existen dentro de cada especie. Los genes, específicamente, son quienes se encargan de almacenar esta información. Esta información que tenemos dentro de los genes, ¿sí?, son heredables y es la materia prima dentro de la selección natural. Si lo podemos comparar con datos actuales, si una persona sufre una enfermedad, ¿sí?, X, esta puede ser heredable, ¿sí?, a sus siguientes generaciones. Si esta enfermedad puede hacerle vulnerable, ¿sí?, inmunodeficiente o vulnerable para otras enfermedades que pueden afectarlo y con ello generar una selección natural. Lo mismo ocurre con especies, ¿sí?, especies de animales, de plantas y finalmente puede llegar a la extinción. También tenemos la variación genética. Este es uno de los factores más importantes para mantener a una especie. Se da a través de la selección natural y de la deriva genética. La selección natural son algunas ventajas que cada especie puede ir teniendo según la evolución de sus genes. Ventajas sobre todo la adaptación a los cambios ecosistémicos. La deriva génica, por su parte, nos muestra una frecuencia genética de una población determinada al azar, ¿sí? Una deriva de adaptación de igual manera que va resaltando las principales características de supervivencia y los alelos que ya no proceden a una adaptación se van eliminando. Vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? Dentro de estos procesos que disminuyen la diversidad genética tenemos tres principales. El primero es el cuello de botella. El cuello de botella nos da una comparativa en tiempo. Esta comparativa nos demuestra la reducción de la diversidad genética de una especie durante un proceso específico, un tiempo específico. Desde la diversidad originaria de esa especie, podemos ir evaluando cómo se ha ido disminuyendo la cantidad de especie, la cantidad de variación de esta especie. Se mantiene una pequeña muestra dentro de esta piscina original, ¿sí? Y esta muestra no representa un total de la pérdida de alelos, es decir, desde nuestra especie originaria o antecesora, podemos evaluar cuántos alelos hemos perdido. Si hacemos la evaluación de los primates, ¿sí?, a primates originarios o a primates actuales, podemos evaluar la pérdida de algunos alelos como es vellosidad, pelo, ¿sí?, entre otras que al día de hoy se presentan. La deriva genética, que lo acabábamos de ver, es la pérdida de alelos por azar. Esto ocurre normalmente en poblaciones pequeñas. Por cada generación retienen solo una porción de esta piscina genética, es decir, tenemos varias características que puede presentar una especie y de estas características solo se toma una pequeña porción. Las demás, las que no se van presentando constantemente en las futuras generaciones, se pierden. En ello tenemos, por ejemplo, en los seres humanos, algunos músculos que hemos suprimido, ¿sí?, sobre todo a nivel de extremidades, ya que no utilizamos estos músculos. Asimismo, las muelas del juicio, que nosotros normalmente les decimos, o los terceros molares, que van saliendo a partir de cierta edad, pero en algunos humanos ya estos se han
prácticamente perdido, ¿sí? Se pierde esta característica alélica. Finalmente tenemos la endogamia. La endogamia es otra forma de pérdida de variabilidad genética donde la reproducción de dos individuos que tienen relación entre sí, es decir, comparten copias idénticas de sus genes. Pueden ser familiares cercanos, ¿sí? Hermanos, primos y demás. En este caso van generando un problema en la población. Estos casos se dan sobre todo en la reproducción en cautiverio en zoológicos. Incertidumbre demográfica. Bueno, la incertidumbre demográfica, como bien lo dice su nombre, nos da el éxito de reproducción de una especie. Puede ser de nacimientos de hembras o machos o por el número de especies que mueren o reproducen. Aquí también tenemos algo facultativo, ¿sí? Que es los reproductores R y los reproductores K. Como bien sabemos, los reproductores R, ¿sí? Son reproductores que entre más individuos tengan, van a tener el éxito de llegar a adultez cada individuo, cada hijo en este caso, en una pequeña porción. Un ejemplo de los reproductores R, tenemos los conejos, los ratones, en general los roedores, tienen varias camadas de varias crías y en este caso no todos llegan a la etapa adulta, pero los que avanzan a llegar con la alimentación o por no ser depredados son unos pocos. Los reproductores K, por su parte, tienen una sola cría por camada y esta cría la mantienen a salvo durante todo su proceso de desarrollo, con la finalidad de que llegue a su etapa adulta. Bueno, la incertidumbre demográfica, ¿sí? Nos evidencia que los nacimientos de una especie o la reproducción de una especie va variando según las afecciones externas que pueden ser la cacería, ¿sí? Cambios ecosistémicos, entre otras, pero estos pocos individuos que quedan pueden generar una reproducción masiva. Aquí tenemos el caso, ¿sí? De los reproductores R que yo les mencionaba con los conejos, o en este caso con los roedores o anfibios. También tenemos el caso, ¿sí? De la incertidumbre demográfica, sobre todo con las posibilidades de vida. ¿Qué especie es más fuerte? Y sobre todo, ¿qué género puede reproducirse o puede generar más adaptabilidad al medio? En este caso, sí, tenemos la evidencia de que las hembras normalmente son más adaptables, ¿sí? A los ecosistemas o variaciones que en este caso los machos, que son más susceptibles a cambios que se presentan. Por lo tanto, la especie se mantiene, sobre todo si existen cambios, porque las hembras pueden volver a reproducirse y repoblar la especie. La incertidumbre ambiental, por su parte, nos habla de cambios, factores ambientales, que estos pueden ser naturales o antropogénicos, y en este caso se van a vincular a cambios dentro de la cobertura del suelo, ¿sí? Contaminantes de agua, también competidores como especies invasoras, entre otros. La incertidumbre espacial dentro del factor ambiental también nos da las posibilidades de extinción de algunas poblaciones o metapoblaciones existentes, como puede ser al secarse un lago, una laguna y la pérdida de anfibios o bioindicadores dentro de la región. Paradigmas del proceso de extinción. Bueno, hay dos paradigmas. La reducción de población por selección natural, ¿sí? Que son por factores externos. Esto puede ser por actividades naturales o antropogénicas. Y también las poblaciones pequeñas, que estas son efectos de fragmentación de los ecosistemas o eventos demográficos o genéticos que pudieron alterar a la misma especie, es decir, no se adaptaron y vamos a tener una extinción masiva. El dodo tuvo esta realidad. La especiación. Bueno, la especiación es el proceso en el que aparece una nueva especie, ¿sí? ¿Cómo se llega a la especiación? Tenemos el claro caso de los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos, donde nos menciona la variabilidad de las especies, ¿sí? Cómo se lograron adaptar a cada una de las islas, manteniéndose aislados y cambiando sus características, adaptándose al medio de vida. Muchas de estas especies partieron de una sola especie originaria
y fueron cambiando la forma de su pico, el tamaño, la coloración de su plumaje, pero al momento de evaluarlos, ¿sí? Tienen la misma condición genética originaria. Dentro de la especiación tenemos la especiación geográfica o alopátrica, ¿sí? Cuando hablamos de alopátrica, estamos hablando de una diferencia de poblaciones que han sido separadas geográficamente, y eso va cambiando el flujo genético. Tenemos otra imagen aquí un poquito más clara. Como ustedes pueden ver, en la primera imagen tenemos una zona de sotobosque donde tenemos algunas aves que tienen las mismas características. Por un proceso geológico se desarrolla una barrera andina, ¿sí? Como podemos verlo, y todas las aves que se quedan al lado derecho van cambiando sus características específicas según el clima, el ecosistema y la forma de alimentación, y las aves que se quedan en la parte izquierda de esta formación andina, esta formación macrogeológica, va teniendo características diferenciadas. La especiación simpátrica, en cambio, habla de separación de características de especies dentro de la misma área. Aquí tenemos el caso de una laguna, ¿sí? La laguna de un cráter, donde nosotros podemos ver a especies que en su momento la especie originaria era solo una, ¿sí? Luego se fue dividiendo. ¿Cómo se hace esto? Muchas de las veces, al buscar nuevo alimento, van al centro de la laguna, al fondo de la laguna, y otra cantidad de la misma población, de la misma especie, se va quedando en la zona de borde. En este caso, lo que va a ocurrir es que al momento de adaptarse, ¿sí?, a la forma de alimentación o al buscar nuevos métodos de reproducción, de vivencia, van cambiando características. Dentro de esta misma laguna, dentro de la misma patria, vamos a decirlo como dice el título, simpátrica, podemos ver cambios de la especie, ¿sí? Cambios bastante leves, pero que van dejando un comportamiento específico para la nueva especie. ¿Qué es la biogeografía? Y vamos a la parte final de esta clase. Para hablar de dispersión tenemos que hablar de biogeografía, que estudie en sí la dispersión de los seres vivos en todo el espacio geográfico, en todo el planeta. Básicamente, esta disciplina lo que nos dice es la biogeografía histórica y la biogeografía ecológica, según Moraine. La biogeografía nos ayuda o nos nutre de métodos empleados, entre otras disciplinas como la ecología, climatología, zoología, ¿sí? Dentro de esta, nosotros vamos a evaluar el dispersionalismo. Históricamente fue de las primeras en evaluar la dispersión de las especies. La panbiogeografía, que por su parte utilizó bastante el árbol filogénico para evaluar la dispersión de las especies. Y finalmente, la que actualmente estudiamos, tenemos la biogeografía cladística. De ello, sí, entre los más antiguos es la biogeografía dispersialista. Se considera que se originó con la idea de Darwin y Wallace a mediados del siglo XIX, donde se tomaba en cuenta que todas las especies se fueron distribuyendo a nivel mundial, pero como una especie cambiaba de un continente a otro con las actuales barreras oceanográficas que encontramos. Este enfoque del dispersionalismo trabajaba directamente con los taxones de los individuos, y de esta manera se podía evaluar el individuo, sus variaciones evolutivas y cómo se fue distribuyendo en todo el planeta. ¿Cómo se relaciona esta biogeografía dispersionista con la panbiogeografía? Pues bien, a mediados del siglo XX, ¿sí?, Croissant desarrolla una nueva teoría de dispersionalismo en el que no gestiona a la especie desde su locomoción, es decir, la especie no se traslada, la especie simplemente va generando población, ¿sí?, y vamos obteniendo los puntos focales de esta población y cómo fue variando desde estos puntos focales.
pero no en sí busca una dispersión de la población, sino por evolución. El dispersionalismo es un sentido amplio, ¿sí? Es una dispersión que implica un proceso en el cual el ser vivo, el individuo, la especie, es capaz de propagarse. ¿Cómo se respalda el dispersionalismo? Sobre todo cuando teníamos la unión